Entonces, para discutir esto y otros puntos muy importantes de la semana, tenemos como invitado principal a un gran amigo, un gran abogado, penalista. He tenido la oportunidad de conocerlo en nuestra faena procesal diaria. Es un abogado que litiga continuamente de a pie y también en los tribunales. De a pie digo porque lo he encontrado, como no, defendiendo a nuestros clientes día a día, y seguramente contaremos alguna anécdota como hemos podido coincidir en algunos penales. El doctor Eduardo Pachas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Helio, gracias por la invitación, gracias por las palabras. En efecto, somos abogados litigantes y este tema de que los abogados estamos siendo sancionados por jueces en atención a que no hay un criterio de racionalidad y proporcionalidad, a mí me causa gran admiración y extrañeza cómo es que lo han denigrado al doctor Noblecillas en la audiencia de ayer, lo han prácticamente querido enmarrocar. Entiéndase que los abogados ejercemos una labor, un trabajo, una función, un rol, y la columna vertebral del juicio oral es la contradicción. Y el abogado defensor es quien tiene que realizar esa contradicción. El abogado defensor es el que tiene que rebatir la tesis del fiscal. En el caso del señor Noblecillas, yo veo que lo querían hasta enmarrocar, lo querían detener, lo querían inhabilitar y lo hicieron. Le pusieron una multa y lo realizaron. Pero yo pregunto, ¿eso es jurídicamente posible? Y la respuesta para mí es que no. Me amparo en el precedente constitucional vinculante en el caso de Arsenio Oré Guardia, acción de amparo versus el señor fiscal Domingo Pérez, en atención a que Domingo Pérez le había imputado de que él había, esa era la imputación, quedó nula, que había sobornado, amedrentado, asustado a varios testigos y que no habían ido a declarar. Sobre ese sobretexto le abre proceso por un tipo penal, cohecho, lo incauta, lo allana, lo decomisa, le quitan las computadoras, etcétera. El señor doctor Arsenio Oré Guardia hizo una acción de amparo, duró 5 años esa acción de amparo, pero finalmente el Tribunal Constitucional se pronunció y en sentencia penal vinculante de obligatorio cumplimiento por todos los jueces en mérito de la ley, artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dijo lo siguiente, un juez o un fiscal que se sienta agredido, que se sienta perjudicado por una acción de un abogado, no puede verlo él mismo ni puede denunciarlo, tiene que pasar a otro ente independiente. En el caso del señor Domingo Pérez, ese hecho debió haber pasado a mesa de partes del Ministerio Público y ahí una fiscalía aleatoria, completamente distinto al señor Domingo Pérez, tiene que verlo. ¿Eso se ha hecho en el caso de Noblecillas? No. Al señor Noblecillas lo inhabilitaron en el acto. Si este juez, la señora Norma Carvajal, y el ilustre señor Neira Flores se sentían perjudicados, debieron haber denunciado al Comité de Ética, al Colegio de Abogados y el Comité de Ética a través de un proceso de señalar si lo inhabilitaban, lo sancionaban, lo molestaban, pero aquí en prima fase le sacan la resolución. Y doctor Helio Riera, usted bien ha dicho, somos abogados litigantes y de a pie. Yo he puesto un habeas corpus en el caso del Callao de un juez que todos los abogados que van saben cómo es. Este señor juez del Callao ha metido 10 años de sentencia prescrita a una persona y lo metió preso al penal. Yo presenté mi reclamo ante el juez, le señalé, le expliqué que una acción prescrita no puede ser cumplida, una pena prescrita no puede ser cumplida, y le probé que a todos los computados los habían prescrito, a todos menos a esta persona por error ortográfico. ¿Qué hizo este juez? Me multó. Yo pedí hablar con él, nada, me multó. Puse un habeas corpus, el habeas corpus hasta el día de hoy no funciona. Entonces, muchas veces los abogados, y en este caso es de un familiar que yo tenía que ver y lo estoy viendo, ¿no? Es ad honorem. Y al final yo tengo que estar pagando 4.000 o 5.000. ¿Es justo eso? No. ¿Es legal? Tampoco. Entonces, ¿dónde estamos los abogados? Yo explico, ¿dónde está el decano del Colegio de Abogados, Raúl Canelo, excelente profesor universitario, excelente abogado litigante? ¿Dónde está? Y brilla por su ausencia. Y te voy a contar otra anécdota. Yo he sido abogado del señor Pedro Castillo Terrones y yo
presenté la tesis de que a él lo fueron a matar y que le hicieron una conspiración, un golpe de Estado. Esa fue mi tesis desde la etapa preliminar hasta la etapa preparatoria. ¿Y qué sucedió? Presenté los audios, presenté los videos, presenté las pruebas, presenté todo, y el fiscal Terán me denuncia al Colegio de Abogados. Igualito, ¿no? Me denunció. ¿Y dónde estaba el decano del Colegio de Abogados en ese momento, el señor Bazán Noceda, este notario? Premiándola a la señora Patricia Benavides. ¿Qué contradicción? Entonces, ¿dónde estamos los abogados litigantes? Yo pregunto, ¿esa fiscal votó por este notario? No, yo sí voto, porque soy abogado litigante y voy y estoy en la cola y pago. Entonces, si no tenemos un decano del Colegio de Abogados que nos defienda y vamos a soportar que los jueces en prima fase vengan a sancionar a los abogados, como este caso de este juez de Telcio Olivas, que del Callao, por ejemplo, o en el caso tuyo, que el juez también te sanciona. ¿Por qué? Porque somos apasionados, porque hacemos el contradictorio. Si en un juicio no hay el contradictorio y no hay las pruebas. Tengo otro caso en Ventanilla de una jueza que con documentos falsificados le están despojando a mi patrocinada de su propiedad. Y yo he presentado los documentos, las pruebas, he falsificado, y la jueza saca y me dice, lo voy a multar, y ya me multó. ¿Acaso ella puede multar? Vamos a la ley orgánica y revisémoslo. Y según mi interpretación, ellos no pueden multarlo por un tema muy importante y único que el Tribunal Constitucional en sentencia vinculante lo ha desarrollado. ¿Y cuál es ese tema? Que ellos no pueden ser juez y parte si se sienten agraviados. Y dos, la columna vertebral de un juicio es la contradicción. Y el abogado es quien hace la contradicción. Y si no es su estilo, yo veo que el único problema del señor Noblecía ha sido que ha dicho señora jueza provisional. Y eso es un tema fundamental para esa teoría del caso en ese juicio de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque lo dice también el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de la señora presidenta cuando hicieron una consulta y dijo, los únicos que pueden juzgar a un juez, a un presidente en ejercicio o que ha sido vacado son jueces titulares. Porque lo dice la ley. Entonces, si tú no eres un juez titular supremo, porque el Tribunal Constitucional en su sentencia vinculante en el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuando hicieron la consulta, dijo, desde ahora solamente se puede ser juzgado por jueces titulares y fiscales titulares. Y si es un presidente de la República, tiene que ser un supremo. Lo dice la ley, lo dice el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando el señor Noblecía dice, señora jueza provisional, Norma Carvajal, lo dice en mérito a lo que dice el Tribunal Constitucional, caso Dina Boluarte. Entonces, el único que está diciendo como abogado es lo que dice la ley. Que su voz, que su actitud, que no usa corbata, que el señor tiene una tendencia, etcétera, etcétera. Cuestiones son políticas. Pero vea usted también, señor Helio Riera, ¿acaso el delito de rebelión, sedición, no es un delito político? ¿No es el sujeto activo un político, el presidente de la República, sus ministros, y le ha agraviado el Congreso, otro político, y los elementos del tipo, otro político, y el bien jurídico tutelado en el delito de rebelión y sedición no es un tema político porque va contra el orden constitucional, ¿vale? Es un tema político. Entonces es un tema político, netamente. Decir que no es un preso político, no, o decir que no es un juicio político, y decir que hubo 104 votos y habían 101, y que la ley exigía 104 y no hubo 100, y solamente hubo 101, es un tema político y tiene que decirse, porque esa es la labor del abogado que contradice, esa es la labor del abogado que tiene que hacer la contratesis de la fiscalía. Entonces, lo único que han hecho con el señor Noblecía es amarrarlo. Entonces, que no haya juicio, que no haya contradicción, que no haya abogados. Entonces, si vamos a estar así, que a los abogados litigantes nos van a hacer, y no tenemos un colegio de abogados que nos va a respaldar, no tenemos un ente que nos va a decir, entonces que nos avasallen. ¿Para qué existe entonces la sentencia del Tribunal Constitucional, artículo 22, vinculante? Caso Arsenio Oreguardia, que dicho sea de paso, después de 5 años, le dieron la razón a Arsenio Oreguardia. Entonces, no hay Estado de Derecho. Y a mí me preocupa. Yo hubiese estado en ese juicio, Helio, yo sí me paraba. Y le decía muy respetuosamente, y yo hablo de derecho, y hablo de fundamentos jurídicos, yo me retiro porque al final de cuentas no solamente van a sancionar a los procesados, también van a sancionar a los abogados.
Y muchos de los abogados ahí están ad honorem, ¿no? El mismo presidente Castillo ha dicho, yo no tengo dinero para pagar a un abogado. Es más, no, mi sueldo hasta ahora no me lo pagan, por más que hay una sentencia y no le han dado su sueldo. Y ese es el tema. Yo pido a través de tu programa que los abogados litigantes nos manifestemos y que hagamos una protesta, nos levantemos, porque no podemos permitir que los jueces en una resolución, si amaneció bien o amaneció de mal carácter, en prima fase te metan 4 UIT, cuando le dices, señor juez, y uno tiene a veces un apasionamiento, a veces una razón, pones un recurso. Es un tema jurídico. Ese es mi punto de vista. Doctor, en verdad que coincido con usted. Acá no se trata de discutir el tema político, porque el doctor Noblecía tiene sus ideas políticas, la respeto. Acá lo que cuestionamos es que la labor de abogado no puede ser mellada de esta forma. Yo considero que usted tiene muchos años de litigio, doctor. Hemos coincidido en batallas mediáticas, usted defendiendo al profesor Pedro Castillo, yo defendiendo al expresidente Alberto Fujimori. Y tanto usted como mi persona, este tipo de trabajos lo hicimos de forma gratuita, con la intención de generar historia. Y considero que en su momento lo hicimos. Pero vea lo que recibimos, doctor. Usted nos cuenta algo que definitivamente generó una afectación también en su momento y sigue dándose. Usted presenta medios probatorios y lamentablemente quiere trabajar y Fiscalía lo denuncia. Lo denuncia usted. Entonces, igual a mí, yo ni siquiera tuve contacto con el señor magistrado, lo recusé. Lo recusé porque considero que es válido. Pero el hecho de recusar es sinónimo de realizar algo temerario, yo considero que no. El doctor Noblecía podrá tener o no la razón con respecto a sus argumentos, pero el hecho que él presente reposiciones o presente nulidades no quiere decir que sea dilatorio, está en la norma. Entonces sáquenlo de la norma pues, para que no podamos defenderlo, ¿no? Evidentemente en los últimos años se está generando este tipo de mordaza para los abogados. Me dice que tenemos el video del doctor Noblecía. ¿Lo vemos? ¿Le parece para comentarlo? Claro, claro, Helio, por favor. Haciendo esa clase de alocuciones. Fuerza, presidente. No, señora, se ha corrido traslado de la resolución, tengo que pronunciarme. ¿Me va a permitir pronunciarme? Le hemos corrido traslado al señor Noblecía. Claro, él no es el abogado que está asumiendo su defensa. ¿Usted quiere hablar algo adicional? Por supuesto. Entonces dígalo, pues, señor. Sino que ya usted ha escuchado, se le ha preguntado, el señor está cumpliendo con la resolución. ¿Usted quiere decir algo? Dígalo, No, lo escuchamos. por supuesto. Por supuesto, señor, Sí, señora... que se retire, que se retire. Que se retire, pues. señora Claro. profesional. Sí, que se retire. A ver, ya sí. Ya, a mí me llama... Volvemos en democracia, muy pronto. Váyase, señor Noblecía, ¿ya? Tenga la bondad, señor. Claro que Tenga sí. la bondad. La educación, señor La Noblecía. educación con los que han torturado mi patria. Adelante. Retírese, Policía, por favor. retire, Policías, retire la policía. No hay educación. Retírese. Nos volvemos a ver, señorita Carvajal. Bueno, lamentablemente el trato que se da a un colega en esta oportunidad no es el correcto. No sé, no Y es usted vea, doctor Helio, acá hay un tema que dice policía, policía. ¿Acaso el doctor Noblecía ha atentado contra la vida de un magistrado? Él lo que estaba señalando es un tema que como abogado tenía que decirlo. Ahora, acá es necesario racionar que llamen a la policía y dice un poco más, me enmarrocan, ¿no? Y él le dice, señora jueza provisional, claro. ¿Por qué? Porque la ley exige que sea un titular, lo dice la sentencia Dina Boluarte. Entonces, él está haciendo un trabajo de abogado. Entonces, si nos van a sancionar porque no le caemos bien al juez, ¿cuántas veces hay incidencias? Y hay jueces que la única diferencia entre un juez, señora Norma Carvajal, y el señor Noblecía es que uno es juez supremo provisional y el señor Noblecía es abogado litigante. Pero ambos somos profesionales y lo somos porque somos de la misma carrera. Ambos somos abogados, ambos conocemos las leyes y las estudiamos. Entonces, no se puede maltratar a un abogado. Ahora, la incidencia era que se había presentado una certificado médico cuyos datos del médico no correspondían y que no era de la clínica. Muy bien, pero la enfermedad existió
fue el médico legista y verificó que la señora Premier estaba enferma o no estaba enferma. Quien la ha visto, yo la he visto a ella, ha bajado 20 kilos. Desde que ha estado en el penal, del momento en que fue detenida, al momento que salió del penal, tenía 20 kilos de menos. Estaba completamente delgada. Y el otro tema es que ella, estando en el penal, ya estaba internada y estaba con un cuadro de fiebre. Entonces, definitivamente, la señora Betsy Chávez no ha salido bien del penal. Y eso es algo lógico, que por las máximas de la experiencia sabemos que una persona está enferma. Entonces, aquí, ¿qué dijo el médico legista que fue llevada? ¿Tenía fiebre o no tenía fiebre? ¿Estaba enferma o no estaba enferma? Y sería un absurdo que en una diligencia, mero trámite, no se pueda conectar, porque hasta por el link se conecta y uno hace las diligencias que tienen que realizarse. Ella sí ha estado enferma. A mí, Betsy Chávez me llamó, me hizo unas consultas y le cité mi estudio y me dijo, no puedo venir, no puedo ir porque estoy enferma. Y sí ha estado enferma, y ha estado con fiebre. Y Betsy Chávez no está bien desde su salida del penal. Entonces, es correcto que ha estado enferma. Y eso lo puede verificar cualquier médico que va, le toma la temperatura, tiene fiebre y está mal de salud. Doctor, y la buena fe procesal, porque la doctora Betsy ha asistido a las diligencias, no se puede tomar en cuenta, o sea, ¿qué necesidad tendría ella de mentir? ¿Por qué se tiene que presuponer que está mintiendo? O sea, ¿qué ganaría? Digo yo, si yo soy magistrado, yo veo que en este caso la procesada viene a todas las audiencias, también ha estado interna y se ha conectado, y en esta oportunidad está solicitando la suspensión porque no puede defenderse. ¿Por qué no ceder? No comprendo. Si el pedido era tan fácil, ¿no? Para la siguiente sesión continuar. Es normal pedirlo, pero ¿por qué negarle ese derecho? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué considera que ha pasado? Mire, yo lo que pienso es que ya hay una suerte de que uno le cae mal al juez y todo te vamos a negar, ¿no? Entonces, yo lo que veo aquí es que si nosotros tenemos un juez imparcial, un juez justo, debería dar pequeños privilegios. Que si se ha enfermado, que no podemos enfermar cualquiera de nosotros, o nos presenta una situación, presentamos. Ahora, que el certificado médico no concuerde, pero la enfermedad existió o no existió. La señora sí ha estado con fiebre, y a mí me consta que ha estado con fiebre, porque se me hizo unas consultas con la señora Betsy Chávez, y ella misma me dijo es que estaba con fiebre y que no podía ir. Entonces, bueno, se cancelaron las reuniones, ¿no? Pero ella ha estado enferma en esos días y sigue enferma porque ha salido mal del penal. Entonces, nadie nos garantiza que un procesado que entre en un penal y salga del penal tenga en las mismas condiciones que ingresó. Eso no va a ser. Máximo que estamos hablando de Betsy Chávez, una abogada, congresista, premier del país, y que llega a un penal y luego es detenida. Definitivamente sus condiciones carcelarias van a quebrar su salud, como lo han hecho. Vea usted el peso nomás. Ella tiene 20 kilos menos. Definitivamente yo considero que el trato que se está dando últimamente a los abogados litigantes, doctor, no es el correcto. Vea el mensaje, ¿no? Policía, por Dios, es un abogado, es un colega. ¿Y qué? ¿Qué quieren? Llevárselo en flagrancia. O sea, lo entiendo, es lo que buscaba. ¿Y qué cosa ha hecho? Ha agarrado, ha atentado contra la vida, ha atentado contra la integridad física. Es lo único que decía, nos vamos a ver en democracia, esto va a acabar pronto. Y estamos viviendo una dictadura. Y efectivamente es una dictadura porque si somos hombres de derecho y enseñamos en la universidad, porque yo soy catedrático universitario, el doctor Neira también lo es, ¿no? Y escribimos libros y decimos, hay un Estado de Derecho, enseñamos que hay el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, el derecho a la prueba, el derecho a oponerse, el derecho a rebatir. Y justamente ahí está la habilidad del abogado. ¿Qué cosa quieren? ¿Abogados que se callen? ¿Abogados que no les digan nada? ¿Abogados que se sometan? Entonces, esto no es un juicio, pues. Cuando la columna vertebral de un juicio oral es la contradicción. Es tan antiguo la contradicción como caminar a pie. Y si no le gusta a los jueces, en todo caso, que formulen reposiciones o nulidades, sáquenlo de la norma, pues. Entonces, mientras que lo tengamos, podemos utilizarlo, no es ilegal. Por supuesto. Lo único que estamos haciendo son herramientas jurídicas que nos ha dado el Estado de Derecho, la reposición, la apelación, los precedentes vinculantes, el hecho de oponerse, el hecho de presentar pruebas, el hecho del juez.
parcial, imparcial. Aquí hay un tema fundamental. Si no hay un debido proceso, no hay juicio. No hay juicio. No hay juicio. Y si no va a haber derecho a la defensa, si no va a haber derecho a la contradicción, y van a señalar, por ejemplo, yo veo con asomo, y eso yo he presentado un habeas corpus, tengo audiencia el 10 de noviembre, en el caso Pedro Castillo Terrones, cuando se han desvinculado y le van a sumar un delito más y una pena más en concurso real al señor Pedro Castillo Terrones por el delito de sedición, cuando ese delito ya está archivado. Qué interesante, doctor. A propósito de ello, para cerrar el tema, nos queda claro de que el mensaje no es el correcto, el mensaje es que uno no puede ser juez y parte, y el mensaje es que, a mi entender, en esta oportunidad existiría lamentablemente una mala apreciación, un encono por la señora Carvajal, por los cuestionamientos del doctor Noblecía, que válidos o no son cuestionamientos, y no está mintiendo, es una jueza provisional, no comprendo por qué se tienen que sentir afectados, ¿no? Por ese extremo, y lo segundo, está utilizando mecanismos que te permite la norma. Que sean procedentes o improcedentes es otro tema, pero lamentablemente la forma de expulsar, en este caso, un colega, por más que yo tengo diferencias jurídicas y políticas con el doctor, pero eso no quiere decir que no sea un colega y me tengo que solidarizar con él, ¿no? Ahora, doctor... Y de igual manera, concuerdo plenamente con lo que tú dices, Helio, pero también agregar algo más. ¿Dónde está el Colegio de Abogados de Lima? Sí, ¿dónde está Raúl Canelo, nuestro decano, amigo personal, a quien le tengo el más grande aprecio? Porque él es abogado litigante y conoce los problemas, a diferencia de este notario que nunca salía de su notaría y paraba con su sello firmando nada más. Yo tengo fe. Este mensaje es para el doctor Raúl Canelo, lo conozco, es una excelente persona. También diferimos en temas jurídicos, en posiciones jurídicas, pero estoy convencido de que el doctor Canelo tendrá que emitir un pronunciamiento. Desde esta tribuna lo vamos a hacer. Te invito, ¿no? Vamos a enviarle una carta formal al señor decano del Colegio de Abogados. Vamos a sumar a Ayrton Arizaga, a tu persona, al doctor Noblecía, para impulsar esta causa, dejar un precedente, porque los abogados litigantes justamente están para defender derechos. Doctor, como usted conoce, usted menciona, y no podemos sentirnos avasallados. Y si nosotros, que defendemos casos emblemáticos, tenemos este tipo de escenarios, ¿qué les esperan en todo caso a nuestros colegas? Por supuesto, porque tenga en cuenta que esto ya se ha hecho una costumbre. Los jueces en resoluciones están sacando, le metemos 10 UIT, 4 remuneraciones. Yo tengo como 5 sanciones por meter un habeas corpus a un juez. Señor, disculpe todo, pero señor, la norma procesal ha sido vulnerada, el debido proceso y tal cosa, la ley señala el precedente vinculante, y dice, no, improcedente, y una multa de 10 UIRP. O sea, se 4 ofenden. UIRP. Se ofenden. Y hay jueces sensibles, y le voy a dar con nombres, y le voy a dar casos. El expediente 364-2025 en el Callao. Un habeas corpus que he puesto, y porque le puse habeas corpus al juez, me metió 4 multas, 4 UIRP de multas. Él mismo. ¿Puede hacerlo? Legalmente no lo puede hacer. No lo puede hacer. Sí. ¿no? Y otra jueza que le metí prescripción y le volví a meter otra prescripción porque ya estaba prescrito, una falta. Y la jueza se inventó una ley que no existe y me metió otra multa. ¿Eso se puede dar? No se puede dar. Entonces, si no vamos a tener un colegio de abogados que pagamos, votamos, y tenemos al ilustre doctor catedrático universitario Raúl Canelo, que es una persona que conoce, sabe, litiga, porque él litiga, tiene un estudio jurídico y litiga y sabe estos. Y vamos a permitir que los jueces en su propia sentencia, vulnerando el precedente vinculante, yo le pido a través de tu programa, que lo va a ver el decano Raúl Canelo, que se pronuncie sobre el tema del doctor Noblecía y que el Colegio de Abogados diga lo que tiene que señalar. No hay proporción, ni racionalidad, ni proporcionalidad de que un abogado sea desalojado llamando a la policía cuando este señor no ha hecho nada, solamente ejercer el derecho de contradicción que en un juicio oral es la columna vertebral. Coincido contigo y confío en que lo hará, doctor, usted ha hecho mención de algo que también es de público conocimiento y recientemente se ha dado. Esta desvinculación de la sala. A ver, mi posición es la siguiente. Fiscalía acusa por un delito, rebelión. A ver, jurídicamente hablando, para mí no es rebelión. Ojo con ese tema. A mi entender, habría una infracción constitucional, pero no considero que exista rebelión. Ahora,
Fiscalía acusa, pasa la etapa intermedia, llegamos a juicio, ¿no? Pero este mensaje de la sala de incorporar otro delito, para mí verdaderamente considero que no es el correcto, porque están atribuyéndole la posibilidad que condenen a una persona, no se aplica de forma favorable la norma, y es más, yo entendería que ya habría un adelanto de opinión por dónde lo quieren un poco condenar al profesor Castillo. Yo iría, ya habría un sesgo de llevarlo por conspiración y sumarle delitos. ¿Cuál es su apreciación con respecto a este tema? Mire, mi apreciación es jurídica. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la norma? ¿Y qué es lo que se tiene que determinar? ¿Y qué es lo que ha pasado en el caso del señor Pedro Castillo Terrones? Pedro Castillo Terrones, como usted sabe, va al Congreso y le levantan la inmunidad presidencial y autorizan por 4 delitos: conspiración, rebelión, abuso de autoridad y disturbio. 4 lo autoriza el Congreso. Va al fiscal y el fiscal inicia una preliminar por los 4. Formaliza por los 4. Comienza la preparatoria y termina la preparatoria por los 4 delitos. Viene la acusación y en la acusación el fiscal no acusa conspiración, solamente 3: rebelión, abuso de autoridad y disturbio. ¿Está sobreseído? Entonces, ¿qué sucedió? No acusa. Va al juez Checle y el juez Checle no da el visto bueno y pasa a juicio oral. Y comienza el juicio oral y algunos abogados, no todos, ¿no? Porque yo era de la tesis, porque yo he llegado al caso de rebelión, de que a Castillo le hicieron el golpe. El día 4 de diciembre ya estaba la señora Dina Boluarte con la presidenta. Entonces, ¿qué sucede? Comenzó el juicio, no hay armas. Trajeron a Cancio Meliá, hizo un dictamen, Cancio Meliá iba a entrar a juicio, su dictamen iba a entrar, y ese día, en la audiencia 62, se desvincula la sala y dice: señores, nos vamos a desvincular, no hay rebelión y vamos a agregar conspiración. Pero conspiración ya era cosa juzgada. Claro. Ya era cosa juzgada porque el Congreso lo había autorizado. La Fiscalía en preliminar lo investigó. La Fiscalía en preparatoria lo investigó y no acusó. Y el procurador no apeló. Y el fiscal tampoco apeló. Entonces, cuando la señora Norma Carvajal con el señor Negra se desvinculan, y bien lo dijo Helio Riera, dijo: nos han cambiado el hecho. Está bien, le han cambiado el hecho, pero también el delito de conspiración fue autorizado por el Congreso, fue investigado por la Fiscalía, fue señalado por el señor Checle y fue archivado. Entonces, ya hay cosa juzgada. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? La señora dice: no hay cosa juzgada porque no hubo una acusación mixta, etc. Es correcto. No había una acusación mixta, pero sí fue investigado, fue archivado. Entonces, cuando uno se desvincula, y este es un tema netamente procesal, la desvinculación es por un delito que es parecido. Ejemplo, violación con actos contra el pudor. Ejemplo, tocamiento, ¿no? Robo agravado, hurto agravado, el tema de violencia. O sea, son afines. Pero el delito de conspiración era un delito del acto preparatorio, mientras que el de rebelión es el hecho ya consumado en el tema de tentativa acabada o inacabada. Entonces, son cosas completamente distintas, al margen de que el fiscal lo investigó, el Congreso lo autorizó y el fiscal no lo acusó. Y si no lo acusó, pero ya lo había investigado, ¿cómo es que la sala lo incorpora? Y eso no se dice. No se dice porque Pedro Castillo no tiene abogado. Claro, no tiene abogado. Le han puesto un defensor de oficio que para mí no defiende nada, ¿no? El doctor Noblecía lo decía. Y acá, bien lo ha dicho. Y acá viene otro dato importante, que el voto en minoría del doctor Guerrero fue crucial. No se pueden sumar las penas. No vas a hacer un concurso real de delitos. Entonces, la señora Norma Castillo, vamos a agregar un delito. No puede agregar nada, señora. Y bien lo dijo el doctor Guerrero en su voto dirimente. No vamos a agregar nada. Y yo no estoy de acuerdo. Porque acá hay elementos para... Hay armas, no hay armas, punto, se acabó. Y si no las hay, tiene que absolver. Eso es un Estado de Derecho. Claro. Y lo dice Guerrero. Pero doctor Pachas, yo resalto ello, pero también me sumo con un tema jurídico. A ver, investigación preliminar, investigación preparatoria, investigan conspiración, llegamos a la etapa intermedia, y esta etapa intermedia es donde el juez, corríjame usted, sanea,
¿no? La acusación. Y ya nos está tocando finalmente el tema de conspiración. Pero se investigó. Pero se investigó. Se investigó, Con se lo cual- realizó. Con lo cual y se quiere hizo. decir que se aprueba la acusación de esta forma y se investigó, ya está sobreseído, ya no hay más que discutir. Claro. Entonces, finalmente fue aprobado por un juez. Entonces, ¿para qué tenemos etapa intermedia, no? Como un saludo a la bandera. Porque, vamos, están vulnerando los derechos del profesor Castillo. Y yo estoy hablando acá jurídicamente, no políticamente, porque sé que políticamente tenemos posiciones distintas, pero jurídicamente me preocupa, porque si afectan los derechos de una persona que ha sido presidente de la República, ¿cómo será el día de mañana otras personas? O sea, ¿para qué está la etapa intermedia si ya finalmente aprobó una acusación de una forma y ya se investigó un delito por el cual se acredita que ha sido sobreseído, que ya no hay más que hacer, ¿no? Claro. Entonces, llegamos acá y a la jueza, con el mayor de los respetos a la doctora Carvajal, pero no puede sumar un delito. Porque el titular de perseguir la acción penal, ¿quién es? El fiscal. Claro. Entonces no puede suplir la acción de un fiscal, porque lo que está buscando es en el fondo condenar. Por eso mi perspectiva, y el público, nuestro público es inteligente, más allá de temas políticos, es que lo quieren condenar por ese delito. Yo lo que veo, no sé, ¿cuál es su opinión? Mire, el tema aquí es qué dice la ley. La ley dice que de forma exclusiva y excluyente, el único que investiga un delito es la policía y la fiscalía en la etapa preliminar y en la etapa de... No hay más. El juez no investiga. No puede investigar. Y menos en juicio oral. Entonces, cuando la señora Norma Carvajal dice, vamos a agregar un delito y lo vamos a sumar. Disculpe, señor, usted está... esto es cualquier cosa menos derecho. Pues. Usted no puede investigar porque usted no es fiscal, usted no es policía y usted no está en la etapa preliminar y puede. preparatoria. No es su rol. No es su rol, no es su función, pero usted quiere en juicio oral investigar algo que, dicho sea de paso, ya se investigó, ya se pronunció y ya se archivó también. Entonces, yo no entiendo eso, porque la señora Norma Carvajal, de los 425 artículos del Código Penal, elige sedición, que ya tiene la figura que se y tenía 444 artículos que podía coger y cualquiera de ellos podría darse en atención y discutiríamos el tema. Pero ese delito también ya se investigó. Entonces, no puede darse esa figura. ¿Por qué? Porque hay cosas juzgadas. Algunos dirán, pero no hubo acusación mística, que no salió el tema de sobreseimiento, pero el juez de la etapa intermedia lo convalidó. Exacto, ¿para qué está la etapa intermedia, doctor? Claro. Ya está convalidado. Entonces, yo considero que, lamentablemente, y espero que pueda existir una reforma, doctor, desde mi punto de vista, la etapa intermedia, en la práctica, en muchos casos, se vuelve un saludo a la bandera. No, y es una etapa intermedia, es una etapa interminable que no tiene periodo de tiempo. Yo he visto la sentencia de Keiko, muchos dirán, pero jurídicamente, ¿en qué cabeza puede caber que te hayan regresado 16 veces la Imagínese, acusación y la doctor. hayas subsanado? ¿Qué Imagínese. tiempo ha pasado? Imagínese, doctor. Entonces, ahí también hay un tema de concepción. ¿Por qué? Porque el código debería señalar, como lo dice el código chileno, que 2 veces nomás deben de... Y si no, que se regresarse. archive, doctor, ¿para qué se está investigando? Claro, entonces, ¿para qué tenemos etapa intermedia si te vaya a regresar 16 veces la acusación? Entonces, señor, discúlpeme, máximo yo juez te regresaré 1, 2 veces, pero te regreso 16 veces para que subsanes 16 veces, para que me busques la prueba que no me vas a encontrar. Claro, además que el juez no puede, para precisarlo a nuestro público, la acusación llega y podemos presentar observaciones formales, es la imputación, los verbos rectores, ¿correcto? Entonces, en el caso que el doctor Pacha menciona es que el juez Zúñiga, si no me recuerdo, le dijo 19 veces está mal. Pero tampoco es labor del señor Zúñiga estar corrigiendo la tesis fiscal. Si el fiscal no lo ha podido hacer, debería archivarse, doctor. Claro. Es lo correcto, es un Estado democrático, social de derecho y debería archivarse porque la labor del juez no es estar corrigiendo 19 veces por Dios una acusación. ¿Dónde están los derechos de las personas? No, y el tiempo de la etapa intermedia, Claro. como nosotros revisamos el debido proceso en plazo razonable. Ahora, hablemos del caso de Bermejo. Bermejo, por ejemplo, fue absuelto 2 veces. 15 años le han dado. Y ahora, en la tercera vez, le ponen 15 años. En el derecho penal hay una frase que dice, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y las pruebas no se compran en la esquina, en la vuelta de la esquina. Si tú la primera vez no condenaste, en la segunda vez tampoco, no lo vas a hacer en la tercera. ¿Por qué? Porque ahora que digan que los colaboradores eficaces dijeron, sí, ¿y por qué no lo dijeron la primera vez? Claro. ¿Y por qué no lo dijeron la segunda vez? Pasaron el tiempo.
que el señor verificó ese delito de asociación ilícita o de crimen organizado, que tú perteneces a una organización. ¿En qué parte de la organización estás? ¿Mando medio, mando alto, mando bajo? Claro. ¿Ejecutas, no ejecutas? ¿Qué has hecho? ¿Qué aporte has dado? Esas preguntas no se han dado en los 2 primeros juicios, muy rara vez que se dé un Muy rara vez que se archive 2 veces y definitivamente hay mucho que discutir en el caso de Pero Bermejo. estamos hablando de temas jurídicos. No, acá Netamente jurídico. En el caso del señor Bermejo, si a una persona no te sentencian en la primera o no te condenan en la segunda, muy difícil que te condenen en la tercera. Porque las pruebas no las compras en la esquina. Es que, doctor, ya no debería haber tercera. Ya, o sea... Ahí debería haber un habeas corpus. Ya, Claro. inmediatamente. Yo no conozco al doctor, correcto. me imagino el abogado ya tiene que meter su habeas Yo corpus. sí los conozco. ¿no? Me Los imagino. conozco, pero sí te digo una cosa. En la tercera que me abrieron, yo venía en un habeas corpus. Claro, inmediatamente, Porque esto doctor. también es un tema de plazo razonable. Claro. ¿Hasta cuántas veces voy Claro, a seguir? doctor. Que nulo. No, señor, acá. Yo creo, ahí coincido con usted. El habeas corpus era inmediato. Evitar que se genere una más, definitivamente. Claro. Definitivamente. Doctor, y a propósito de este tema, voy a robarle una opinión política, doctor. Yo sé que usted es jurista, un jurista muy renombrado, pero no quiero dejar de lado esto. Se menciona que Roberto Sánchez finalmente sería una opción en este caso para poder postular. Y que por este camino se busca llevar la intención de voto del profesor Pedro Castillo. ¿Usted apoyaría, de ser el caso, esta postulación? ¿Cuál es su visión política, un poco dejando de lado la visión jurídica con respecto a esta posibilidad? Mire, el tema político es tan controversial, pero sí, el presidente Castillo así lo ha decidido, tendríamos que apoyar. ¿Qué referencias tiene usted de este Roberto caballero? Sánchez. Sí, como Lo candidato. conozco en persona, es una persona muy tratable, he hablado con él, he estado en varias reuniones, él era ministro de Comercio Exterior, si no me equivoco, pero siempre ha sido una persona muy tratable, muy loable, apoyaba mucho, no he compartido, no tenía una amistad cercana, pero sí he tratado con él, he despachado con él, he trabajado con él. Definitivamente sería una opción en este caso, Sí. desde el punto de vista político, que pueda representar también al voto nuclear de Castillo, porque no se puede dejar de lado, no sería incorrecto mencionar que el profesor Castillo tiene un voto duro, en verdad. El presidente Castillo definitivamente, en atención a las consecuencias o lo que ha pasado en el transcurrir del tiempo, en primer lugar ha sido el primero que se enfrentó al Congreso, ¿no? Hoy el Congreso tiene un tema de aprobación del 2% o del 3%, no más. Y el Congreso está sacando a los presidentes cuando los presidentes los elige el pueblo en unas elecciones. Y si lo elige el pueblo en elecciones, es justo que quien lo saque sería el pueblo y no el Congreso. Y el Congreso, bajo esta figura que están haciendo, están sacando en 5 años a 7 presidentes. Y eso es completamente ilegal. Entonces, el núcleo duro del presidente Castillo es que se enfrentó al status quo. Status quo que el país hoy se enfrenta. Ayer, por ejemplo, han matado a un joven de 28 años en Ventanilla, sobre pretexto a las 8:30 de la noche, sobre pretexto de pedirle extorsión. Y ayer hubo un bloqueo de las rutas de transporte, y hoy también lo va a haber en el Callao. Y esos pocos los dicen. Entonces, el país ahorita, por más que pongan al señor presidente Gerí, que sale de madrugada, pero no deroga las leyes pro crimen que ha aprobado este Congreso, debería de derogarlas. Porque si él quiere luchar realmente, no es que vaya a un penal de madrugada, no es que se ponga a bailar en una plaza, no es que vaya a las comisarías y gritonee a los comisarios. Que derogue las leyes de crimen organizado que se señaló, que haga más factible, que se capture, que se dé la ley de colaboración eficaz más ampliación, que le den premiación a la colaboración del ADA, de los colaboradores eficaces. Eso se debería de realizar, y así sí se haría un trabajo efectivo para que luchemos contra este crimen organizado que la lacra que está carcomiendo al país. Doctor Pachas, el expresidente Castillo pues anunció, ¿no?, que por intermedio del señor Roberto Sánchez habría la posibilidad política de continuar con su visión. Pero tenemos de otro lado también a Carlos Jaico, ¿correcto? Carlos Jaico, exsecretario general de la presidencia durante el gobierno del señor Pedro Castillo. Entonces, habrían dos posiciones.
el señor Carlos Jaico no estaría siendo respaldado directamente por por el profesor Castillo. Entiendo que es colega también, ¿no? Mire, yo trabajé con Carlos Jaico. Él fue uno de mis jefes cuando yo llegué a trabajar a Palacio de Gobierno. Lo conozco en persona. Pero aquí, si el profesor Castillo ha hecho una alianza con el señor Roberto Sánchez, habría que hablar con Carlos Jaico para que él se una a la alianza de Roberto Sánchez. Porque se ve una separación, tal vez, ¿no? Tendrían que conversar y llegar a puntos en común, porque la idea es ir juntos y no separados y no tener una página o un voto electoral de 44 centímetros por 41, que es prácticamente una sábana que tiene que votar el elector, ¿no? Y mientras menos partidos políticos haya, más oportunidades podría tener Pedro Castillo de ganar. Sí, porque ahí hay una posición, al parecer, bueno, aún está por definirse, lógicamente, las listas, pero estarían separados, eso le entendería ese mensaje. Necesitarían, lógicamente, pues realizar un punto en común para no representar objetivamente, ¿no? el voto duro de Castillo. Claro, porque también está el tema de Aníbal Sánchez, claro, ¿no? También de Aníbal Torres, también que son partidos que están separados. La idea es que vayan juntos, que se unan y que hagan un solo bloque en atención a que no se dispersen los votos. ¿Y usted, doctor, se anima para el Senado? ¿Es verdad lo que están comentando algunos sectores también políticos? Mire, yo soy abogado, me gusta hablar, no tengo aspiraciones políticas. ¿Por el momento? Por el momento, me dedico a la cátedra, al litigio, pero siempre el derecho penal, sobre todo, está muy vinculado a la política, nos guste o no, en atención a que el mismo título dice, ¿no? Ciencias políticas y derecho, ¿no? O sea, nos vinculan, tenemos que estudiar las posiciones, etcétera, ¿no? Pero no lo veo como algo lejano, pero actualmente sigo en la cátedra y sigo en el litigio profesional. Doctor, pero aún falta diciembre. ¿Qué pasaría si el profesor Pedro Castillo le pide que represente también en el Senado algún partido político? ¿Cómo no el señor Carlos Jaico? ¿Tomaría esa decisión? Yo, si el presidente Castillo me lo pide, yo sí lo haría. Mire, ve. Qué importante. Siempre es importante contar con profesionales que permitan realizar un debate alturado, doctor, ¿no? Podemos diferir en posiciones políticas, pero el debate alturado es el que engrandece finalmente las decisiones que se puedan tomar en el Congreso de la República. Y esperemos que eso se dé, ¿no? Que la elección de los candidatos sea la prueba y la correcta para evitar justamente este tipo, lamentablemente, de noticias negativas con respecto a la propagación de leyes que no ayudan para nada, ¿no? Como usted bien menciona. Doctor, no quisiera terminar esta entrevista si yo preguntarle algo. A ver, acá ha pasado una noticia hace 2 días con respecto a la congresista Lucinda Vázquez, ¿correcto? Por fuente periodística hemos tomado conocimiento de que tenía una vinculación, digamos, amical, cercana al profesor Castillo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es su opinión, doctor, con respecto a lo que ha pasado, estar en el Congreso de la República? Pongamos en el supuesto, doctor Pacha, que usted es senador, ¿no? Y yo coincido en que si usted postula, ¿cómo no? El voto duro de Castillo, que ha visto que usted lo ha defendido, que ha estado ahí, por eso decía abogado de pie, yo puedo dar fe que usted ha estado en el penal Barbadillo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Incluso yo he coincidido con usted allá, yo defendiendo al presidente Fujimori, y he coincidido con usted en las mañanas cuando estaba en el Ministerio Público Prejudicial. Helio, nos gana la hora, tengo que ir donde el profesor Castillo. O sea, la gente sabe que usted batalló esa causa, así como saben que en realidad yo batallé la causa del presidente Fujimori. Ese voto duro usted lo podría tener y ser senador. Y usted como posible senador, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo ve esta noticia periodística de la señora Lucinda Vázquez? Mire, definitivamente nuestra profesión como abogados es de servir a las personas. El derecho en sí es la estructura jurídica de la sociedad y es el Congreso quien tiene que decidir el futuro de un país. Pero no podemos permitir pues, que los congresistas agarren un pie y que le haga manicure su asistente. Esa es una denigración total. El Congreso no está para eso. No se le paga a un congresista para eso y menos a un asistente para eso. Si yo soy congresista y tengo mi sueldo y quiero hacer un manicure, me voy pues a un sitio que me haga manicure. Y se acabó la historia, ¿no? Y pago mis 20 soles, 10 soles o lo que tenga que pagarse, ¿no? Pero no puedo ir al Congreso a usar a un trabajador, denigrar a un trabajador para que se realice esta acción. El Congreso no está para eso. Este Congreso tampoco está para contratar chicas OnlyFans y que luego estas chicas terminen pues asesinadas con 40 balazos y que le echen la culpa
a que el enamorado era un enamorado celoso. Pues, por favor, ese es un insulto a la inteligencia de cualquiera que ve esto. Entonces, este Congreso se ha denigrado a tal punto que, en efecto, el señor presidente tenía que cerrarlo, el señor presidente Castillo. ¿Y qué pasó? Debe de cerrar el Congreso, lo cerraron a él y lo metieron preso. Y ahora tenemos a un presidente Gerí que ni ha ganado ni una elección porque es un accesitario y está de presidente. El mundo al revés. Entonces, ¿para qué el Estado convoca elecciones? ¿Cuántos millones se gastan en el Jurado Nacional de Elecciones y convocar una elección, la propaganda? Se gastan 500 millones. ¿Para qué? Para votar al presidente, para votar congresistas que tenemos, para que hagan manicure. Eso no es la labor de un congresista. La labor de un congresista es estar en un lugar, ver por qué hay pobreza, ver cómo están los síndromes, cuántas opciones de trabajo hay, cuánta gente ha salido de la pobreza, qué leyes podemos hacer, cómo podemos darle capital a los emprendedores. Estos grandes intereses que cobran los bancos, el banco de crédito, 100% de interés, 75% de interés, ¿cómo lo regula la Superintendencia de Banca y Seguro? Esos son los trabajos que tiene que hacer el congresista, no que me corten las uñas del pie. ¿No? ¿Y dónde está ética? No va a pasar nada. No va a pasar nada porque ese es el Congreso que hemos elegido. Y que sea de Castillo, que sea, pero está mal hecho. Yo sé que el presidente Castillo muchas veces elige personas, pero estas personas nos defraudan. Nos defraudan. Y hacen pues este tema de manicure, cobran dinero, hacen otras cosas, porque partimos de la buena fe de las personas, pero no se equivocó el presidente Castillo definitivamente al elegir a esta persona. Hay otras personas más que han ido y se han agarrado a golpes, como Pasión Dávila, que le dijeron terrorista, lo terruquearon a uno de los muertos y se agarró a golpes y al final lo votaron. Pero demostró pues que por algo está ahí, ¿no? Entonces, hay gente que es buena, hay gente que es mala, pero definitivamente, si algún día yo fuera senador o tuviera un puesto como lo he tenido, he sido fiscal muchos años, jamás habría yo esto con un asistente. Es denigrar a una persona. Y partiendo por mí mismo. El hecho que te carguen el maletín, nomás. Yo cargo un maletín, tengo asistentes, yo lo cargo por mis propios medios. Yo conduzco mi propio auto. No puedo estar en un puesto más alto, porque si estoy en el puesto más alto y todo el mundo me va a ver, no es para hacer el ridículo, como está haciendo esta congresista. Claro, definitivamente, doctor Pachas, y desde esta tribuna le pedimos, y también como colega, que en caso usted llegue, porque estoy convencido que como mencionan en redes sociales, sería una alternativa importante para representar a Castillo de cara al Senado, que este tipo de cosas no vuelvan a pasar, que se elijan a personas correctas, probas. Podemos nuevamente diferir en temas políticos, ideas políticas podemos diferirlas, ¿no? Pero que lamentablemente se utilicen los recursos del Estado de esta forma y denigren, lógicamente, la imagen del Poder Legislativo y más aún, denigren a la persona que te ayudó a llegar ahí, que es el partido político o la vinculación al señor Castillo. Yo considero que no puede dejarse de lado. Considero de que este tipo de mensajes es incorrecto y considero que los partidos políticos tienen que elegir a gente prueba correcta, como usted, que lleguen al Congreso para debatir, para construir. Si perdemos en el debate, perdemos, jurídicamente hablando, ¿cómo no? Pero no utilizando este tipo de imágenes o trabajadores, porque ahora entiendo esta congresista ya ha sido denunciada en ética y sería importante que quede pues un precedente para que esto no vuelva a pasar. Mire, en lo particular, yo tengo unas cosas, ¿no? Yo soy abogado, he trabajado con muchos jefes, he trabajado en el sector público, he trabajado en la Junta Nacional el Consejo Nacional de la Magistratura. Me he encontrado con jefes pedantes, con jefas pedantes, con mujeres absorbentes, ¿no? Como este caso de esta congresista. Y si a mí, ¿no? Bueno, ahora soy abogado, soy magíster, egresado de doctorado, catedrático universitario, pero nunca, en un tiempo no lo he sido asistente, claro. He sido practicante, he sido estudiante de Derecho, y siempre la dignidad de las personas, y he visto jefes abusivos, ¿no? En Guaura, por ejemplo, un fiscal superior que gritonea a todo el mundo. Yo no me dejé gritonear y renuncié, ¿no? Que terminé en la calle y era casado, tenía hijos, que tenía que soportar, pagar el agua, luz y no tener un trabajo, también me sentí. Pero primero estaba la dignidad. Y si yo, como persona humana, no respeto mi dignidad, no voy a respetar la dignidad de los otros. Y eso debe tener bien claro. Ese trabajador se le ha pisado su dignidad. Claro. Y el sindicato del Congreso debe pararse y decirle que los trabajadores no están ahí para hacerle manicure. Claro. Y debe haber un pronunciamiento del sindicato de trabajadores del Congreso. ¿Por qué? Porque por más que te paguen buen sueldo o por más que te hagan un sueldo razonable o apetecible,
no está para que pisen tu dignidad. No. ¿no? Y en el derecho yo lo he hecho, ¿no? He sido fiscal también provisional. Si en un momento alguien me quería a mí presionar para que haga algo incorrecto, yo presentaba mi carta de renuncia, ¿no? Y lo he hecho, ¿no? Entonces, hay jefes abusivos, no solamente en el Congreso, en las fiscalías, en los juzgados, en los entes públicos, y que pisan y los trabajadores no están para eso. Los trabajadores tienen sus sindicatos, tienen su fuerza, y que lo mencionen y que lo denuncien. ¿Por qué? Porque para eso está la libertad de prensa. Esos jefes deben ser individualizados. Yo me pongo a pensar, ¿qué le cuesta pagar 20 soles y que se haga una manicure en un sitio especialista de ello? Y agarrar a un trabajador para eso. Y en las instalaciones del Congreso, doctor, qué denigrante, por Dios, en tu centro de trabajo. Doctor, y aprovechando su experiencia penal, porque usted como fiscal y abogado litigante tiene una experiencia vasta en este rubro, algunos colegas señalan que podría configurar el delito de peculado de uso. ¿Usted considera de que cabe esa figura jurídica aquí? ¿O solo sería una infracción ética? No, ahí lo que yo veo, en primer lugar, es abuso de autoridad. Abuso de autoridad. Claro, abuso de autoridad de una funcionaria pública frente a un servidor público. En este caso, una congresista frente a este trabajador. Ello es un abuso de autoridad, claro. Por más que el trabajador no se queje, por más que el trabajador haya dado ese sentimiento, no es su lugar. Ahora, un peculado de uso, y hasta yo podría ver el tema claro, es que eso no era su función, no era su trabajo, no era su rol, ni del empleado ni de la congresista, para que le estén cortando las uñas, ¿no? Definitivamente el Comité de Ética debe denunciarla por el tema de abuso de autoridad y no ser un tema simplemente de infracción. No estoy de acuerdo. Que pase como delito y que sea procesada como delito. O sea, hay posibilidades. Podría encajar, bueno, le corresponde al Ministerio Público, pero podría encajar. Bueno, analicemos el tipo penal. Funcionario público lo es la congresista. Claro. El otro servidor público, dentro de sus funciones públicas, en una instalación pública, en su despacho, y está haciendo una función completamente distinta y está abusando. Yo, trabajador, yo, congresista, córtame las uñas. Un absurdo. Ahí hay una posibilidad latente, entonces, de que existe una sanción penal. Indicios hay de sobra. Doctor, para ir cerrando, me gustaría, nos ha quedado corto el tiempo, pero no puedo dejar de pasar tener la opinión de usted. Con respecto al caso de Martín Vizcarra, el doctor Siccha, abogado en este caso, del señor Martín Vizcarra, planteó una nulidad. Porque lo que señala es lo siguiente, ¿no? Lo que siempre hemos señalado es que no pueden existir dos etapas procesales diferentes en juicio y control de acusación. Dos casos que son lo mismo porque se imputan los mismos hechos. ¿Qué dice? El juicio que afronta el expresidente en la actualidad es por cohecho pasivo, en la etapa de juzgamiento, recibir coima, ¿no? No obstante, el fiscal Germán Juárez Atoche interpuso una acusación por colusión en la fase de control, es decir, se cambió el delito. ¿Usted considera de que esta nulidad planteada con respecto al doctor Siccha para que el juicio se caiga, porque es otro tipo de delito, podría tener éxito o no podría tener éxito? Ahí tendríamos que advertir si el fiscal lo ha puesto como delito subsidiario o alternativo. ¿No? En sí ha partido desde la formalización hasta la acusación. Pero por lo que tú me explicas, era otro delito. Sí. Cambia la acusación y cambia otro delito, pero ahí cambia todo el escenario, pues, en atención, que no solamente en el mismo delito, sino en los verbos rectores, ¿ah? Ojo, porque ahí, por ejemplo, él cambia el delito en toda la preliminar, en toda la preparatoria. Yo me defendí de un delito, entro a la acusación y ese delito no es y me estás cambiando. Entonces, ¿qué cosa? ¿Vamos a investigar en juicio oral? No, pero en juicio oral no se investiga. Claro. No se investiga. En juicio oral simplemente se juzga lo que ya investigaste. Claro. Esta no es una etapa de investigación, es de juzgamiento. Claro. Y acá es el tema. Me has cambiado el delito, estás investigando otro delito y con estas pruebas vas a investigar ese delito. Un absurdo. Y además, esto se condice, ya para ir cerrando, con lo recientemente resuelto a propósito del caso Cocteles que usted bien ha desarrollado, ¿no? La acusación sorpresiva no se puede variar de un momento a otro porque lesiona derechos fundamentales. Entonces, habría una posibilidad latente de que tal vez se anule el juicio y eventualmente pueda regresar a una etapa de control. Es posible, podría darse. Claro, porque en primer lugar, cuando a ti te presentan una acusación, tienes un plazo, la contestas, presentas pruebas, presentas todo lo necesario para que tú rebatas. Porque inclusive te pueden cambiar hasta el verbo rector. Claro. ¿No? Del mismo tipo penal te cambian el verbo y te cambiaron todo. Claro.
Porque tú te has defendido de una etapa, de un hecho y de un verbo rector. Y sobre eso has presentado pruebas. Entonces dices, no, lo cambio y me paso a otro. Un momento. Si te vas a pasar a otro, yo tengo que tener las pruebas, tengo que tener el derecho a la defensa. ¿Y qué implica? Que yo ya gané, te derroté en lo que tú inicialmente me lo habías señalado. Y si yo ya gané, entonces, ¿por qué me vas a cambiar? ¿No? En este momento, cuando estamos en juicio, que no es la etapa, como usted No, menciona. porque también tenemos que partir, y acá hay una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional muy interesante, el caso de la policía que investiga y el juez que, la policía que investiga y el fiscal que recolecta la prueba como director de proceso, Claro. y lo desarrolló perfectamente el Tribunal Constitucional. Dijo, solamente se investiga en la preliminar y la preparatoria de forma exclusiva y excluyente por el policía y el fiscal, no hay más. Claro, no hay más. Y en la etapa preliminar y preparatoria. Si yo me voy a juicio y te he cambiado otro verbo rector o te he cambiado otro delito, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy investigando en el juicio oral y eso no puedes hacer. No se puede. No se puede realizar. Lesiona derechos fundamentales. Doctor Pachas, ha sido un privilegio tenerlo el día de hoy en esta oportunidad, en Veredicto Final, coincidir con usted debatiendo posiciones jurídicas y obteniendo también, lógicamente, un alcance, una perspectiva global de las noticias que se han dado. Desde ya, muchas gracias por la visita. Seguramente tendremos nuevamente otra oportunidad para discutir y, cómo no, coincidir, de ser el caso, en puntos y discrepar jurídicamente, como lo hemos hecho, doctor, como colegas. Yo considero que el mensaje final el día de hoy es apoyar a los abogados litigantes. No tenemos que callarnos, tenemos que defender derechos como corresponde. Claro, yo agradezco este tema. Helio, como abogados, tenemos una función, una labor, un rol dentro de esta sociedad y tenemos que cumplirlo. Yo sé que a veces hay formas, a veces los abogados nos apasionamos, pero es nuestro trabajo, nuestro rol, nuestra función realizarlo. Y tiene que el Colegio de Abogados, a través de pronunciamientos, pronunciarse del tema del doctor Noblecilla y apoyarlo, porque no es posible, y eso se está haciendo común, y eso, si yo estuviera en un lugar como en el Congreso, yo sí doy una ley, y por escrito pongo y modifico el Código Procesal Penal, que a un abogado no puede ser sentenciado o no puede ser multado o señalado por el juez que lo está viendo en atención a que no puede ser juez y parte. Yo sí lo doy. Le tomo la palabra, doctor. Yo sí Estoy la doy. seguro, como alternativa para el Senado. Y Tomo lo la haré. palabra que lo va a hacer y nos va a representar. Por Le supuesto, tomo la y palabra. también cambiaría ese tema, que 16 veces se regresa la acusación y en la 17 el juez le tiene que ser como coquito al fiscal para que le corrija bien, que lo acuse al patrocinado. Eso es un absurdo. Tomo la palabra, doctor. Tomo la palabra de Eso Dios. tiene que cambiarse. Doctor, muchas gracias. Hemos estado en Veredicto Final por Resurge TV. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos. Y ahora doy el pase a mi gran amigo Fabricio Escajadillo con la continuación de noticias.